Bueno, ya estamos aquí un día más, en este caso con el episodio número 8 de Narrativas del Ser. ¿Y hoy qué es lo que vamos a tratar? Pues después de tratar el amor, vamos a tratar algo también que es importantísimo, que es el propósito. ¿Por qué? Porque evidentemente una vida sin propósito no tiene sentido. Y porque encontrar el propósito en la vida no es algo tan fácil. Pero que una vez que lo encuentras el propósito, tienes esa motivación, tienes aquello que te hace levantarte e ir caminando hacia la vida, sorteando todo tipo de obstáculos, hace que cobre sentido estar en este bendito planeta. Bien, bueno, decirte que no has venido a sobrevivir, has venido realmente a expresar quién eres. Y ese es el objetivo de todo ser humano, expresar quién somos, desde esa diferencia que nos hace únicos y que esa diferencia que nos hace únicos nos sirva para aportar algo distinto a lo que ya existe, para aportar algo también distinto a lo que ya han vivido las personas que nos precedieron y para aportar esa semilla nueva a la propia vida. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a comenzar planteándonos, como siempre nos gusta hacer en narrativas del ser Killian, haciéndonos varias preguntas. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿alguna vez has sentido que estabas hecho, que estabas hecha para algo más? ¿Has tenido la sensación de vivir una vida que no termina de ser tuya? ¿Una vida con la cual no te sientes identificada o identificado? Y ahora otra pregunta más. ¿Y si tu mayor vacío no fuera falta de motivación, sino que fuera falta de propósito? Es decir, si tu mayor sentimiento de vacío no fuera motivado porque no tienes esa motivación, sino porque en realidad lo que te falta es un propósito, una dirección hacia donde encaminar tus pasos y poder construir tu vida. Fíjate lo que te voy a decir, el propósito no es algo que encuentras, es algo que recuerdas. Es decir, caminamos por la vida y no nos encontramos con el propósito, es algo que recordamos. Es un anhelo profundo que tenemos, quizás desde el inconsciente, pero algo profundo que nos lleva a poder realmente materializar y construir nuestra propia vida desde un lugar y desde una identidad totalmente distinta. Fijaros, cuando hablamos del propósito, hay muchas personas que irremediablemente se le va la imagen del trabajo. Parece que el propósito solo se cumple en el trabajo, a través de la realización de un trabajo, de una profesión, es decir, a través de tener ese reconocimiento social, de sentirte incluido a nivel social, a través de lo que aportas dentro de lo que es tu vida laboral. Pero evidentemente el propósito va mucho más allá de lo que es tu realización profesional, incluso de trabajar en lo que te gusta o no. Porque realmente el propósito, lo que nos está hablando es de esa forma única que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, en la cual tu esencia se expresa en el mundo. Y eso puede ser en todos los ámbitos de tu vida o cualquier ámbito de tu vida más allá del tema profesional. Porque realmente lo que importa no es lo que haces, es desde dónde lo haces. El propósito no es un currículum extenso en el cual reflejamos todas las cosas que hemos hecho. El propósito nos muestra, es esa manera que tenemos nosotros de mostrarnos al mundo y a la vez de reconocernos también y distinguirnos en el mundo a través de esa forma única y distinta en la cual se expresa nuestra esencia. Es como aportar nuestro propio aroma, nuestra propia fragancia. Y esa fragancia es totalmente individual, única y genuina, ¿vale? Y como ya digo, lo importante no es lo que haces, no es elaborar ese curry de todo lo que he hecho, es desde dónde lo estoy haciendo. Bien,
Una pregunta que nos podemos hacer a la altura de esta conversación que estoy estableciendo con vosotros, que realmente es un monólogo, pero bueno, da igual. Pero bueno, desde este planteamiento que os estoy haciendo desde narrativas del ser, que yo concretamente con el tema del propósito, es por qué tantas personas no encuentran su propósito. Y aquí es importante ver el por qué no se encuentra ese propósito. Y evidentemente que hay distintos factores, distintas circunstancias, distintos ámbitos en los cuales hacen que no encontremos ese propósito, que no seamos capaces de encontrarlo o que estemos durante mucho tiempo vagando por la vida sin encontrar ese lugar o esa dirección hacia donde queremos ir, ese propósito. En primer lugar, lo que suele pesar mucho para no encontrar el propósito son las expectativas familiares. Porque a veces esas expectativas familiares evidentemente entran en colisión con los deseos propios, con aquello que nos hacemos que nos sentimos a gusto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a renunciar a mi propósito para poder cumplir las expectativas familiares y así sentir que pertenezco. Por eso no voy a encontrar mi propósito, porque encontrar mi propósito puede significar tener que defraudar esas expectativas familiares y si a lo mejor yo tengo que ser abogado porque es lo que toca, lo que se espera de mí, o es aquello que mi padre no pudo realmente hacer, pues si no cumple si no cumple esas expectativas familiares y actúo desde mi propósito, pues tengo la sensación, tengo la posibilidad de perder la pertenencia. También, ¿por qué no más allá de lo que es el tema familiar, no de las expectativas de otros hacia nosotros, aunque muchas veces sean bien intencionadas? Más allá también porque no encontramos las personas, no encuentran su propósito por el miedo al fracaso. Porque a veces tenemos miedo a fracasar en ese propósito y entonces sentir y vivir esa exclusión. También evidentemente, aunque lo he dicho antes, por la necesidad de pertenecer. Porque si yo cumplo mi propósito, corro el peligro de ser excluido, de no pertenecer. También, porque no encontramos las personas, no se encuentra su propósito? Por la comparación. La comparación siempre es cruel y la comparación hace que no encontremos nuestro lugar. Tanto si es por arriba como si es por abajo, la comparación es totalmente criminal. Y por lo tanto, al compararnos, y en el tema relacionado con el propósito, muchas veces nos vamos a sentir como que estamos incapacitados para realmente cumplir nuestro propósito. Porque hay otros que lo hacen mucho mejor, que tienen más fácil la vida, etcétera, etcétera. También otra de las cosas por las cuales las personas no encuentran su propósito, por las obligaciones. Porque las obligaciones cobran mucho peso. Y sobre todo en determinado momento, en determinadas circunstancias, esas obligaciones te asfixian tanto, te has comprometido tanto, que hace que no haya un hueco, un resquicio ni siquiera para tratar de hacer tu propia vida, para tratar de ir hacia tu propósito. Y otra también muy curiosa, porque tantas personas no encuentran su propósito porque están viviendo del propósito de otros. Es decir, se convierten en sanguijuelas. Porque es más cómodo vivir a costa de otros y desde ese lugar renunciar a la idea del propósito, porque si ya puedo conseguir eso, ¿para qué me voy a mojar? ¿Para qué voy a exponerme, incluso fracasar? Si vivo del propósito de otros, vivo muy cómodamente. Estoy viviendo desde el niño. Pero el problema está en que somos adultos. Y el adulto para sentirse realizado necesita tener un propósito. Necesita saber que sentir que lleva el timón de su propia vida. Entonces se vive desde una sensación agridulce. Porque por un lado vives desde la comodidad de que como sanguijuela que eres, estás viviendo del propósito de otros, pero a la vez tienes ese resquemor, tienes ese sentimiento agridulce de que te gustaría estar en otro sitio. De que te gustaría emprender, pero no lo haces. Bien, bueno, seguimos.
Evidentemente también hay una serie de narrativas, de pensamientos, de creencias que nos alejan del propósito. Aquí voy a exponer, evidentemente, solo un ejemplo de algunas narrativas frecuentes que, digamos, nos alejan del propósito, pero evidentemente, seguramente al escucharla, y quizás os resuene alguna que no voy a citar, ¿vale? Una de las narrativas más frecuentes que nos alejan del propósito y que retumba con mucha fuerza en nuestra cabeza, sobre todo cuando ya hemos cumplido una determinada edad, es esa que dice que ya es demasiado tarde. Vamos, como si se nos hubiera pasado el arroz, ¿no? Como si fuera a decir, ya nos hemos quedado para vestir santos. Y ya, ¿dónde voy a ir yo? ¿Dónde voy a ir yo con la vida que llevo? Con esto? ¿Dónde voy a ir ya? Ya renuncio a ello, ¿no? Entonces, desde ese ya es demasiado tarde, comenzamos a agonizar lentamente porque estamos sintiendo que estamos viviendo la vida sin ese rumbo, viviendo por esa inercia, por todas esas obligaciones, por todos esos deberes y sintiendo además que nuestro tiempo ya pasó hace tiempo, valga la redundancia. Otra narrativa que nos aleja del propósito, bueno, esa que dice, esa que nos decimos a nosotros mismos y a veces podemos decir a los demás, es no soy suficiente. Evidentemente, si no soy suficiente, si vivo la vida desde esa insuficiencia, ¿cómo voy a poder realizar mi propósito? Si no me siento capacitado, no me siento valorado, no me siento merecedor o merecedora de ello, evidentemente no voy a ir hacia el propósito. No tiene sentido. Además, no tendré energía para ello. Otra también que nos decimos y decimos a los demás, también es esa que dice que no tengo talento. Si no tienes talento, ¿cómo vas a realizar tu propósito? Si además desde esta percepción de no tengo talento, seguramente que estás fijándote y te estás comparando con otras personas que sí parecen que tienen talento o sí parece que la vida les sonríe. Entonces, evidentemente, desde el no tengo talento, tampoco voy a ir hacia el propósito. O aquella que dice, fijaros, y aquí voy a hacer una reflexión también profunda, que dice, necesito tenerlo todo claro. Fijaros, con esta narrativa, evidentemente, que ni hoy, ni mañana, ni ayer, en ningún momento va a ser hacia el propósito. Pero es que además esta narrativa es tal el engaño que nos hace nuestra mente, como si en algún momento, a la hora de hacer cualquier cosa, tuviéramos todo a nuestro favor, lo tuviéramos claro. Es el gran engaño de la mente. No lo tengo, necesito tenerlo todo claro. Como si emprendiéramos o fuéramos hacia el propósito teniendo una garantía 100% de que se va a cumplir, de que no va a ocurrir nada en el camino, de que todo va a ser un camino de rosas, de que en nuestra vida ha llegado a determinado momento ya, a tal punto, que ya la vida me va a sonreír. Nunca voy a sentir el viento de cara y nunca voy a sentir las adversidades que la propia vida tiene en el camino. Fijaros qué grandes engaños tenemos, ¿eh? U otro, fijaros, también lo doloroso que es este que dice, no puedo vivir de lo que amo. Es decir, renuncio porque es que no es práctico. Este me recuerda mucho a toda esa narrativa que seguramente han tenido y tienen aquellas personas que se dedican al mundo del espectáculo, actores, humoristas y todo eso, que seguramente más de una vez habrán escuchado en su casa que, chico, chica, si esto no te va a dar de comer, no puedes vivir de esto que amas. Búscate algo seguro, estudia para ser banquero, abogado, que siempre hacen falta, estudia para todo esto, pero no, hombre, no, ¿cómo vas a vivir del arte? El arte no se come, del arte o, evidentemente, también de tus capacidades y dones. Y aquí muchas veces también está el tema espiritual. Es decir, desde esa narrativa de no puedo vivir lo que amo, también estoy, como decíamos en la primera narrativa, de ya es demasiado tarde, estoy viviendo desde esa agonía, porque estoy renunciando a ser yo mismo y sin tan siquiera haberlo intentado, ¿vale? Otra también, otra narrativa que nos aleja del propósito es aquella que dice que primero los demás. Y luego te das cuenta con esta narrativa que evidentemente siempre son los primeros los demás.
y que luego tú para los demás eres el último o la última, ¿vale? Pero desde esta narrativa de sacrificio, de no, no, antes de cumplir mi propósito tengo que ocuparme de todos, de todas, tengo que ocuparme de que todo esté bien. Esta narrativa del autosacrificio, evidentemente, no va a ser hacia tu propósito. Y luego la última, que la dejo también intencionadamente, porque esto es un clásico, pero es un clásico de todo. O sea, cuando queremos procrastinar, esta frase sale en todo. Que él dice, cuando tenga tiempo, empezaré. Como si hubiera algún determinado momento en el tiempo, en nuestra vida, en la cual dispusiéramos de todo el tiempo del mundo y pudiéramos hacer a nuestro antojo, hacer y deshacer a nuestro antojo. Cuando todos sabemos que sobre todo en la vida, cuando eres de adulto, siempre hay responsabilidades, siempre hay deberes, siempre hay cosas que hacer. Pero nos engañamos y lo dejamos como en el tiempo. Cuando tenga tiempo empezaré. Y así, evidentemente hay una cosa que es empírica y es real, que el tiempo se pasa. Y también la que es empírica y real, que no empiezo, porque nunca encuentro esa ocasión idónea. Bueno, pues estos son ejemplos que seguramente ya digo que al escucharlos seguramente te venga alguno más, ¿no? Que nosotros mismos nos decimos y decimos ante los demás para justificarnos que no estamos viviendo de nuestro propósito, que no estemos en el lugar en el que queremos estar, que no estamos viviendo la vida que deseamos vivir. Y quería comentaros también otra frase a nivel de reflexión. Fijaros, realmente no perdemos nuestro propósito, pero lo que sí ocurre es que nos alejamos de él cuando empezamos a vivir la historia de otra persona. Es decir, el propósito está siempre ahí, pero no conectamos, no vivimos nuestro propósito cuando estamos empezando a vivir la historia de otra persona, ya sea a través de lealtades familiares, de amores ciegos, ya sea a través para no defraudar esas expectativas, es decir, cuando no nos atrevemos a vivir nuestra propia historia, cuando estamos cumpliendo para poder pertenecer también y estamos renunciando a lo que realmente sentimos y a nuestra propia vida, nos alejamos del propósito. Fijaros, ¿cómo saber que estoy inter del propósito? ¿Qué señales se van a iluminar como si fueran unas balizas y me van a recordar que estoy en el propósito? ¿Qué es lo que voy a experimentar? Bueno, cuando estamos cerca de él o estamos viendo en ese propósito, hay una cosa que es muy curiosa. Sientes una gran expansión. Como si te entrara más aire, como si tuviera esa mayor capacidad pulmonar, pero también como si tu corazón se expandiera. O sea, es tremendo, es esa sensación, ¿vale? Pero también cuando estás en el propósito tienes más curiosidad. O sea, el aliciente de la curiosidad es algo que te anima a estar en la vida, a investigar, ¿no? Te sientes vivo desde esa curiosidad. Evidentemente, también, ¿qué es lo que tienes cuando estás en el propósito? Más energía. Evidentemente, si estás haciendo lo que te gusta, te estás retroalimentando con lo que te gusta. Además, estás sintiendo que estás haciendo un servicio, sea cual sea el lugar de donde lo hagas, y sea cual sea profesión o el ámbito que sea, y estás contribuyendo a la mejora de la vida de las personas, evidentemente tienes más energía. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Otra señal de que estás en el propósito, que la creatividad se dispara. Estar desde ese punto de creatividad, con ideas, con proyectos, con ilusión, ¿vale? Evidentemente, la vida tiene sentido. Con lo cual, si estoy conectando con que la vida tiene sentido, evidentemente estoy desde el propósito, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos alejamos de ese propósito? Porque empiezo a sentir como apatía con la vida, tristeza, porque realmente me falta toda esa capacidad pulmonar que me daba esa expansión de sentir que estoy en el propósito. Empiezo a sentir un vacío. ¿Por qué? Porque de una manera u otra me estoy traicionando, aunque sea en aras de los demás, o sea, un sacrificio para los demás, pero me estoy traicionando a mí mismo, con lo cual o a mí misma, con lo cual estoy sintiendo ese vacío. También cuando nos alejamos del propósito, ¿de dónde vivimos? Desde la rutina, pero de esa rutina que pesa, la cual parece que todo es predecible, los gestos,
las acciones, parece que todos los días son iguales. Evidentemente, cuando te alejas del propósito, ¿qué es lo que tienes? Desmotivación tremenda. ¿Por qué? Porque la motivación te la daba a entender que tu vida tenía un sentido y que estaba en el propósito. Y sobre todo, cuando te alejas del propósito, la sensación, y aquí quiero que te acuerdes un poquito de la frase al principio que he dicho, de lo del propósito. Tienes la sensación de que estás sobreviviendo. Y eso sí que es duro. Tener la sensación de que has sobrevivido, de que estás sobreviviendo. La frase que dije al principio es, no has venido solo a sobrevivir, has venido a expresar quién eres. Es decir, cuando te alejas del propósito, sientes que estás sobreviviendo. Y eso, una sensación es muy dura para una persona y sobre todo para un adulto. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Necesito que cojas un folio, un papel en blanco y un bolígrafo y quiero que escribas lo siguiente. Cuando era niño, cuando era niña, disfrutaba y ahí vas a escribir todo lo que te venga. Bien, después de escribir toda esa relación de cosas que te ha venido, ¿vale? Recuerda que siempre puedes tómate tu tiempo y sobre todo busca un espacio en el cual estés tranquilo, tranquila para que nada ni nadie te interrumpa. Vas a escribir, si no tuviera miedo, lo que sea. Y por último, después de escribir todo eso, vas a escribir, si el dinero no fuera un problema, taca, taca, ta, ¿qué haría? ¿Vale? Te repito, el ejercicio, folio en blanco, un bolígrafo y primero vas a escribir todo lo que te venga de cuando era niño o cuando era niña disfrutaba, todo lo que te venga. Después vas a escribir, si no tuviera miedo, todo lo que te venga, ¿vale? Recuerda que en todos los ejercicios hay que hacerlo con total honestidad y sinceridad. Son ejercicios además que haces para ti. Con lo cual, si no eres capaz de abrirte a ti mismo o a ti misma, un mal asunto, mal negocio. ¿Vale? Y por último vas a decir, si el dinero no fuera un problema, y ahí vas a escribir lo que sea. ¿Qué harías? ¿Vale? Después de hacer todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a pasar a la acción. Con toda esta información que te ha venido, con toda esta información que has sacado, ¿qué pequeño paso puedes dar durante esta semana? ¿Qué puedo hacer? Fijaros, qué pequeño paso. No estamos hablando de tomar decisiones importantes, ¿vale? Bien, entonces recuerda hacer todo esto que te estoy diciendo y finalmente tomar conciencia qué pequeño paso puedes dar esta semana. Tienes tarea para casa, ¿vale? Importante. Bueno, y ahora por último, una reflexión final. ¿Y si el propósito realmente no fuera encontrar un camino y si fuera recordar quién eras antes de empezar a adaptarte? Y aquí te dejo esta reflexión. Bueno. Ya nos vamos a ir despidiendo y contarte que si este episodio ha resonado contigo, escribe la palabra propósito y podremos ayudarte a descubrir qué narrativas están impidiendo que expreses todo tu potencial. ¿Vale? Puedes contactar también con nosotros, ya lo sabes, a través de las redes y podemos mirar todo eso y poder trabajarlo conjuntamente. Bueno, este ha sido el episodio de hoy de Narrativas del Ser, Kilion. Recuerda que es un espacio donde las palabras se convierten en conciencia y las historias se pueden transformar. Hasta el próximo encuentro. Hasta entonces, feliz semana y feliz vida. ¡Ajo!